Hola, buenas tardes. Voy a ir compartiendo mi pantalla. Adrián, ¿te parece? Y adelante si quieres irlo compartiendo. Y ahorita damos unos 3 minutitos, si te parece, para que Claro. se vayan uniendo el resto y ya empezamos, ¿vale? A ver, dame un Perfecto, segundito. claro que sí. Em, Ahora sí, ya tienes posibilidad de compartir. Perfecto. Creo que ahí va, ¿no? Si quieren, las buenas tardes a todos. Antes de que ya iniciemos, si quieren, mientras damos estos minutos de espera, me gustaría mucho que en el chat pudieran irme compartiendo, pero sí puedo ver el chat. A ver, no sé si me puede escribir algo, Adrián, para que pueda ver el chat. A ver si ya lo tienes ahí activo. Perfecto. Sí, recuerden, pues cualquier pregunta, cualquier comentario, con confianza, escribirlo en el chat. Yo prefiero que vayan haciéndolo a lo largo de la presentación y no al final porque, bueno, a veces uno tiene dudas, ¿no? En un momento específico. Y también me gustaría mucho que, les digo, aprovechando estos minutitos que estamos dando, si pudieran escribirme, pues, digamos, cuál es su profesión para que yo tenga una idea más o menos del perfil que tienen y a lo mejor en dónde trabajan o alguna, pues, alguna referencia para que yo pueda tener una idea. Si quieren ponerlo en el chat, yo creo que nos serviría mucho. Ok, muy bien, muchas gracias, Ale. Me parece perfecto. Bueno, entonces, pues hago nada más una breve introducción. Primero que nada, pues agradecer, igual que todos los miércoles, por estar presentes, por conectarse, darnos estos minutitos. Y me parece que es un excelente tema porque el día de hoy vamos a aprender bastante. Ale seguramente nos va a empapar de muchos conceptos importantísimos y además muy valiosos dentro del campo de las neurociencias, que además se pueden aplicar en diferentes áreas, ¿no? De expertise. Ahorita vamos esperando en el chat, pues lo que comentaba Ale acerca de, pues, cuál es la profesión. Creo que la mayoría somos fisios. También hay algunos terapeutas del lenguaje, terapeutas ocupacionales y además también psicólogos. Entonces, pinta que va a ser un muy buen foro, además de debate. Entonces, pues nada, Ale, yo creo que igual, si tú quieres, vamos empezando. Bueno, yo te cedo pues el control y cualquier cosa que necesites, pues aquí andamos. Entonces, si tú quieres, puedes ya ir empezando. Pues antes que nada agradecerte, Adrián. De inicio, pues el interés que has tenido en la neuropsicología, ¿no? Yo te lo reconozco mucho porque creo que mientras más logramos incluir otras áreas de conocimiento a nuestra base, pues mejor atención le podemos brindar al paciente, ¿no? Esta parte me parece muy, muy importante de ti. Y bueno, el segundo agradecimiento, pues por la invitación. Con mucho gusto, esta colaboración es por eso, porque creo que mientras más conocimiento haya de lo que le toca hacer al compañero, ¿no? Al otro profesionista, pues primero más comprensión vamos a tener al paciente, pero también más formas de abordaje podemos tener hacia él, ¿no? Entonces me parece que esta labor de repente divulgar lo que hacemos otros especialistas o cómo podemos combinar ciertas intervenciones creo que es muy, muy útil. Bueno, pues sin más preámbulo, vamos a pasar a la presentación. Para las personas que se están conectando, solo comentarles que les pedí que si es posible, en el chat me pusieran pues su profesión y de dónde, digamos, en dónde trabajan, si trabajan de manera privada o en alguna institución, porque creo que eso puede ir enriqueciendo pues la plática. Y si hubiera alguna duda, pues irla por favor ahí poniendo para que eventualmente los podamos revisar. Entonces, como ya vi que les hizo ahí una introducción, Adrián, hace un par de días, entonces el tema del día de hoy es la importancia de los procesos gnósticos en la fisioterapia. Y antes de pasar a ello, yo quisiera enfatizar que, déjenme que avance a la siguiente, nada más para saber que sí está avanzando. Aquí estamos. Entonces, algo que me parece sumamente relevante es hablar de esta relación o conjunción entre la neuropsicología y la fisioterapia.
realmente tanto su profesión como la mía tienen muchas aristas en común, ¿no? O sea, me parece que compartimos muchos, tanto conceptos como formas de intervención, como procedimientos. Evidentemente, cada una de estas disciplinas tiene sus propias particularidades, pues, pero de inicio creo que hay una relación bastante importante entre la neuropsicología, que digamos, para quien no lo tenga tan claro, lo que nosotros hacemos es este estudio, es este análisis de las relaciones entre la disfunción cerebral y los procesos cognitivos. Ahora se ha reconocido que la neuropsicología no solo se aboca a lo cognitivo, sino que también implica el estudio, la valoración de otras esferas, por ejemplo, el ánimo, por ejemplo, la conducta, la funcionalidad, y esto para intentar integrar un poquito mejor el conocimiento del paciente. Por otro lado, la fisioterapia, pues bueno, aquí son más expertos ustedes que yo. Lo que quiero enfatizar aquí es que hay una relación intrínseca entre estas dos disciplinas, básicamente por lo que vamos a ver en la siguiente diapositiva, que es que cuando hay un daño cerebral, ya sea, pues ya lo decía de alguna manera Adrián en la presentación, ¿no? Congénito o de nacimiento, es decir, cuando hay alteraciones en el neurodesarrollo o bien hay un daño cerebral adquirido, que este daño cerebral pues puede ser por cualquier causa, ¿no? Por un traumatismo, puede ser por un evento cerebrovascular o cardiovascular que genera una secuela a nivel cerebral, o puede ser una tumoración, o bueno, ahora, por ejemplo, que se ha incluso identificado que el COVID, ¿no? Que es como lo que nos tiene en jaque, tiene ciertas implicaciones neurológicas. Es decir, la etiología que se nos ocurra puede generar esta lesión cerebral. Cualquiera de las dos condiciones va a generar una serie de secuelas, esto ya lo sabemos. Secuelas a diferentes niveles, a nivel sensitivo, a nivel motor, a nivel propiamente cognitivo, a nivel emocional, conductual o funcional. Evidentemente, mientras más intensidad y más frecuencia de estas secuelas, pues vamos a tener una peor calidad de vida. De tal manera que, como ven, pues hay una conjunción sumamente estrecha, ¿no? O sea, hay una conjunción importante entre lo que ustedes y nosotros hacemos. Ambos, creo yo, estudiamos esto, o sea, el tipo de cambios que se producen a nivel cerebral y a nivel fisiológico, a nivel físico, a nivel motor, y cómo se van a generar estas secuelas. En este caso, nosotros, ahora, digamos, el tema de la plática, pues es náuseas, que es solo uno de los muchos procesos que tenemos, ¿no? Y esta parte me parece importante enfatizarla, porque si bien ahora hablaremos de náuseas, como fisioterapeutas, creo que es importante que sepan o que tengamos claro que hay muchos procesos cognitivos que van a estar en constante relación con la recuperación del paciente, con el estado físico, el estado motor del paciente. Ahora nos vamos a dirigir a este cachito de pastel, ¿no? Este fragmento, a este componente, pero como ven hay muchos, ¿no? Y además cada uno de estos procesos tiene subprocesos o subdominios. Por eso el campo de la neuropsicología pues es complejo, pero también es amplio. Yo con esto si hoy se van con la claridad de que las náuseas o procesos nósicos son solo un fragmento de toda esta cognición que se puede ver alterada ante una lesión cerebral, entonces creo que vamos bien, porque estamos entendiendo que aunque no sean expertos en esta, digamos, disciplina o en este tipo de conocimientos, sí tienen por entendido que al menos hay estos elementos que habría que considerar, ¿vale? De hecho, incluso yo quiero decirles que hay otros mucho más relevantes que náuseas de primera instancia. Cuando el paciente sale de las fases agudas, pues ustedes saben que el nivel de alerta puede ser muy oscilante. Entonces, ante esas situaciones, la fisioterapia pues va teniendo ciertas graduaciones o ajustes que van siendo necesarias y lo que vamos a ir viendo, que es lo que creo que es muy interesante, es esa interrelación en donde el nivel de alerta va a ir mejorando a medida que el movimiento o la sensibilidad mejora y viceversa, ¿no? O sea, como vamos a ir viendo en el proceso específicamente de náuseas, hay una interrelación de procesos. No es que necesariamente el movimiento o la sensibilidad preceda a cualquier proceso ni viceversa. Cuando hablamos de una rehabilitación, la verdad es que ya hablamos de una relación muy intrínseca. Algo importante es que yo ahora me voy a abocar a la pérdida, ¿no? O sea, mucho más al daño cerebral por lesión que en sí a los procesos de neurodesarrollo. Los procesos de neurodesarrollo tienen toda otra serie de preceptos que en este momento pues no vamos a tocar, pero sí quiero como hacer la diferencia específica. Recuerden que si hay cualquier pregunta, cualquier cuestión, no duden en anotarla en el chat para que la podamos ir resolviendo. De tal manera que los procesos gnósicos o náuseas son procesos que nos permiten conocer el mundo, ¿no? O sea, son procesos que nos permiten identificar, reconocer los estímulos que recibimos en un momento determinado. Estos estímulos evidentemente van a provenir o van a venir, ¿no? De los diferentes sentidos. Y algo importante que me parece necesario ir enfatizando desde aquí
es que para hablar propiamente de nocias o de procesos nósicos, tendríamos que excluir que haya otras causas como la sensibilidad o el lenguaje que estén repercutidos. Es decir, si yo estoy sospechando que mi paciente tiene algún tipo de agnosia, tendría antes que descartar que no haya un problema de sensibilidad y que no haya una alteración en el lenguaje que me impida la comprensión de lo que yo le estoy solicitando trabajando con mi paciente. No sé si vamos bien. Ahora, respecto a las nocias, bueno, pues tenemos tantas agnosias o tantas nocias, o sea, creo que me salté una. ¿No? Creo que no. Bueno, las nocias, o sea, etimológicamente, pues es el proceso de conocer, ¿no? Es un proceso simplemente de reconocimiento del mundo. Sin embargo, se refiere a estos procesos de identificar los patrones visuales, auditivos, olfativos, etcétera, y poder reconocerlos. Y esta es la parte importante, pues esto es lo que nos hace distinguir un proceso meramente sensitivo, el que se recibe a partir de los receptores periféricos, de aquellos procesos a nivel central que nos permiten integrar esa serie de información y de representaciones para generar para darle un sentido, para conformar un sentido a nivel mental. ¿Sí vamos bien? El proceso entonces perceptual se refiere a ese caminito que se recorre desde la llegada de esta información sensorial al cerebro, ese procesamiento que se genera y posteriormente esa conciencia de los estímulos que estamos recibiendo. De tal manera que tenemos pues tantas, digamos, capacidad de reconocer tantos estímulos como receptores sensoriales tenemos. Por lo tanto, tenemos la posibilidad de reconocer nocias visuales, auditivas, ápticas, gustativas y olfativas. Evidentemente, las que más comprometidas o las más relevantes, tanto para ustedes como para nosotros, son las primeras tres, porque son las más comunes y más que comunes, las más incapacitantes, ¿no? Por eso es que nos vamos a abocar un poco más adelante en ello. Cuando estudiamos nocias, no podemos dejar de lado los procesos sensoriales, no porque en sí se refieren a las nocias como tal, sino porque, como hemos hablado antes, esas rayitas, ¿todo bien? Bueno, porque como hemos hablado antes, necesitamos asegurarnos que los receptores sensoriales están en buen estado. Ojo, aquí hay digamos, un debate. Cuando hablamos de nocias, tendríamos que haber asegurado que los receptores sensoriales están íntegros y viceversa. Cuando los receptores sensoriales tienen un grado de afectación, no es tan confiable o no es tan seguro que el paciente tenga una agnosia. No sé si me siguen. Esta diferencia me parece importante enfatizarla. Si yo de antemano tengo un problema sensitivo, no podría decir que mi afectación es a nivel central, a nivel cerebral, porque de inicio la aferencia pues ya viene un poco dañada, ¿sí? ¿Cómo se procesa la información? Bueno, esta parte es súper interesante. No vamos a hablar hoy de aspectos tan complejos. Me parece que lo que quiero yo mostrarles es más la generalidad, pero sí creo que esta parte va siendo útil. De inicio, pues hay una recepción de estímulos en los receptores, que es un poco lo que acabamos de ver en la diapositiva anterior. Luego se da un proceso de sensación o se concreta el proceso de sensación en las cortezas primarias. Luego, como tal, se empieza a dar el proceso de percepción. En la percepción empieza a haber una categorización perceptual, es decir, aquí ya hay una participación de cortezas secundarias que nos van a permitir ir agrupando ciertos tipos de información para empezar a reconocer patrones de cualquier modalidad. Y finalmente se da un proceso de asociación que se refiere al poder, digamos que parear un estímulo que estoy recibiendo con el significado que implica, ¿sí? Por ejemplo, muchos casos de la neuropsicología pues nos hablan de elementos básicos. Pensemos en una mesa. En este caso, hasta aquí, a nivel de percepción, estaríamos hablando de identificar cada uno de los elementos, por ejemplo, de la mesa que estamos hablando, las patas y, bueno, la cubierta. Este nivel, el nivel de asociación, o lo que llamamos la categorización semántica, implica que esa representación que yo estoy teniendo, digamos a nivel, en este caso más visual, se pueda procesar a que yo le confiera un significado y ese significado es mesa, ¿no? Y que cuando yo además le confiero el término mesa, sepa qué usos tiene, qué tipos de mesas existen y demás. ¿Sí me explico? Este último nivel, el de asociación, que ya implica relacionar esta información que yo estoy recibiendo con lo que yo ya tengo almacenado, es ese pareamiento, es lo que propiamente nos permite darle sentido a los estímulos que estoy recibiendo y que además ya se procesaron a lo largo de estos, digamos, elementos del proceso perceptual.
Esto es como una síntesis, como les digo, no vamos a hablar de tanta puntualidad, pero de alguna manera el proceso perceptual requiere de estos 4 elementos. De inicio, la recepción de información a través de los receptores sensoriales de las diferentes modalidades. Luego, un procesamiento en las cortezas primarias, ¿no? Aquí podemos ver, por ejemplo, la visual, la auditiva, la sensitiva, que son las más, digamos, relevantes para el ser humano, pero también tenemos la gustativa y la olfativa. Ya que esta información, digamos, externa, que se procesa en los receptores y que luego llega a las cortezas primarias, después de esto entonces va a ir a regiones secundarias. Les decía, aquí se empieza a integrar la información para empezar a conferirle un sentido, que esto es lo que se procesa ya en las terceras regiones. Entonces pasamos de receptores a áreas primarias, áreas secundarias y finalmente a áreas terciarias o áreas propiamente llamadas de asociación, que lo que nos permiten es integrar todos estos elementos que hemos recibido para conferirles el significado. Algo que me parece importante enfatizar es que hasta estos momentos, hasta la corteza primaria, la información es unimodal. Eso significa que, por ejemplo, lo que yo percibo en cuanto a ondas de luz, en cuanto a sonidos, van en una misma línea. De hecho, es muy interesante porque hay una organización retinotópica, una organización tonotópica, que significa que así como llega a mi retina, así llega a mi corteza primaria. Pero es a partir de las regiones secundarias donde estas, digamos, estos hilitos que iban en una sola dirección, en un solo rumbo, entonces se empiezan a integrar y por eso es aquí que se empieza a integrar como tal la información, se empieza a conjuntar. Es ya, vuelvo a enfatizar, es ya en las regiones de integración donde propiamente toda esta información se integra y ya no es aquí unimodal, sino que justamente se vuelve multimodal. Esto quiere decir que, por ejemplo, si yo veo un perro, ¿no? Y el perro al mismo tiempo ladra y se me acerca demasiado como para olerlo y tiene un olor característico a perro, entonces todos esos elementos, el visual, el olfativo, el auditivo se van a integrar para que yo represente en mi cerebro y pueda tener conciencia de que este elemento pues es un perro, ¿sí? Vamos, entonces hemos comentado el proceso normal que se llama agnosias. ¿Qué es entonces una agnosia? Bueno, una agnosia etimológicamente pues es la ausencia del conocimiento. ¿De qué tipo de conocimiento? De conocimiento del mundo, del conocimiento de los estímulos que nos rodean. E interesantemente, Freud fue el primero que describió las agnosias. Él las describió como una afectación en el reconocimiento de un estímulo, diferente de una anomia. Esta parte también es importante, porque ya les habrá tocado pacientes que tienen incluso ambos, ¿no? Pacientes que de inicio no pueden reconocer un elemento o pacientes que sí lo reconocen pero no pueden nombrarlo. En este caso, Freud nos enfatiza, bueno, una agnosia es la falla en el reconocimiento, no en la forma de nombrarlo. La agnosia como tal es una alteración en el procesamiento complejo de la información sensorial, ¿sale? No es un problema sensorial, es en ese procesamiento, esa integración compleja de esos elementos sensitivos. Ya lo hemos dicho, eso implica entonces que yo tengo que tener mi proceso de sensación, el lenguaje y probablemente el intelecto intacto. Esto quiere decir que cuando hay un déficit cognitivo tan severo que el intelecto se ve pues comprometido, no podría como tal diagnosticar una agnosia porque hay otros elementos que me impiden o que podrían explicar por sí mismo por qué la persona aparentemente no está reconociendo un estímulo. Además de afectar, esto también me parece bien interesante, porque lo que vemos en estos pacientes es que no solo no reconocen las cosas que le presentamos en este momento, ¿no? Sino que además no pueden aprender los estímulos nuevamente. Es decir, no solo es que no reconozcan y pues bueno, lo obvio es decir, pues lo reentrenas y ya, ¿no? No tan fácilmente, porque justamente lo que se altera son esos mecanismos que nos permiten esa integración o esa asociación de los elementos con su significado. Por eso no solo se afecta lo que ahora presento, se afectan los recuerdos de los estímulos y se afecta la capacidad de aprender nuevos estímulos. Esta parte es como muy, ¿cómo explicarlo? Como que nos bombardean de información, porque justamente al haber tantas nocias, o más bien tantas agnosias como procesos sensitivos tenemos, pues tenemos una variedad bastante amplia de procesos agnósicos, ¿no? O sea, tenemos agnosias de muchos tipos. Voy a hablarles de los más importantes. En cuanto a las agnosias visuales, tenemos la agnosia al color. La agnosia al color, pues propiamente es la incapacidad para reconocer colores.
diferente del daltonismo, por ejemplo, o de la cromatopsia, que son procesos incluso más periféricos, ¿no? El daltonismo es meramente a nivel periférico, o sea, no es una agnosia al color, eso es daltonismo y punto. Es un tipo de acromatismo. La agnosia al color significa que la retina está en buen estado, incluso que en los nervios ópticos bien, la cintilla óptica bien, llegan incluso a tálamo y demás, pero incluso llegan a regiones primarias, pero ya en regiones secundarias a terciarias el color ya no se percibe. Esta parte es importante, solo retomando. De lo que hemos hablado antes, las agnosias se refieren a estas regiones de secundarias a terciarias e incluso estas regiones de asociación más temporoparietal que nos permiten integrar el elemento. Si tuviéramos un paciente con lesión periférica o con lesión en regiones primarias de la corteza sensorial, entonces ese no es un paciente con agnosia, es un paciente con otras cosas. Por ejemplo, en este caso, en cuanto a lo visual, tendríamos una ceguera cortical si hubiera una alteración en las regiones primarias. En este caso, estamos suponiendo que el paciente tiene todo íntegro, desde el ojo hasta la corteza primaria, y que entonces el problema se da en otros elementos más secundarios, más terciarios, que no nos permitan reconocer el color, ¿vale? Tenemos también la agnosia para los objetos. Aquí tenemos las más, como son de las más usuales, las más conocidas, en donde se hace una subclasificación de las agnosias aperceptivas y las agnosias asociativas. Básicamente se refiere, si nos fijamos aquí, pues lo están representando de manera gráfica, ¿no? O sea, le piden al paciente que copie unas figuras y esta es una de las pruebas más habituales en las cuales podemos darnos cuenta de si el paciente puede identificar un elemento o no. La agnosia a los objetos que le llamamos aperceptiva, esto es un ejemplo, donde lo que ocurre es que el paciente no puede integrar, es decir, no puede identificar incluso los elementos por separado, ¿no? Podemos ver aquí que la copia es totalmente ajena a lo que el elemento o el estímulo está requiriendo. En un segundo tipo de agnosia a objetos que le llamamos asociativa, si se fijan, los dibujos de hecho son bastante buenos, y esto quiere decir que el paciente puede percibir las formas, la orientación y demás del dibujo, pero el problema es que no puede saber qué es, ¿no? Incluso le puede decir, ok, o sea, aquí es claramente que esto es un puerquito, pero si le preguntamos al paciente, él no va a saber decirnos qué es, y no porque esté anómico, sino porque justo no puede darle ese sentido, no puede conferirle, no puede interpretar estas figuras que está percibiendo. ¿Sí vamos bien? Esto es muy interesante. Yo, pues bueno, muy bien me lo planteó Adrián. Esta es una plática pues introductoria, evidentemente hay mucho que podrían revisar para en algún momento profundizar. La prosopagnosia pues es una quizás de las más famosas, no más comunes, de hecho no es tan usual y de hecho tiende a verse muy incluida dentro de un cuadro de agnosia más severa, ¿no? Los pacientes con agnosias visuales severas pues pueden tener prosopagnosia, pero vamos, no solo prosopagnosia, podrían tener cualquiera de estas agnosias. Es la incapacidad para identificar rostros. Y bueno, uno de los libros más famosos de Oliver Sacks, este que se llama El hombre que confundió a su mujer con un sombrero, pues es uno de los libros más útiles para entender incluso como la puntualidad, ¿no? De lo que ocurre en la prosopagnosia. Y finalmente, las agnosias espaciales, pues se refiere a la dificultad para identificar de manera visual las relaciones espaciales que hay en el espacio. O sea, las relaciones que hay en un estímulo, pues en una escena. Y una forma de comprobarlo es mediante la copia de dibujos, como lo que vimos antes. Este, por ejemplo, es un caso típico de heminegligencia, donde lo que se ve afectado es la percepción de uno de los semicampos visuales. Las agnosias auditivas tienden a clasificarse en agnosias verbales y agnosias no verbales. Básicamente se refiere a que si el paciente está teniendo dificultades para reconocer estímulos asociados al lenguaje, que serían los verbales, o estímulos de otra naturaleza. ¿De qué tipo? Bueno, musicales y agnosias o digamos estímulos de sonidos del ambiente, ¿no? Entonces aquí vamos a tener básicamente tres tipos de agnosias. Las que se refieren a que el paciente no puede reconocer los sonidos del lenguaje, los que se refieren a lo que los pacientes no puedan reconocer el ritmo o las características musicales, o a que los pacientes no puedan reconocer, por ejemplo, el llanto de un bebé, el ladrido de un perro, cosas de este tipo. Evidentemente, aunque pues sin duda las agnosias verbales tienden a ser mucho más incapacitantes que el resto, aunque sea así, imaginen un poco la incapacidad de reconocer estímulos ambientales. O sea, es muy peligroso, o sea, es un riesgo importante para el paciente. Y también otra cosa es que puede ser infradiagnosticada, porque justamente no es a lo que le damos más importancia. Siempre nos importa mucho más el lenguaje. Entonces, esto es importante que lo tengan en cuenta
porque es probable que el paciente tenga algún tipo de agnosia si ni siquiera lo hemos identificado, ¿no? Otras agnosis que me parece que para ustedes es muy relevante para los fisioterapeutas son las agnosias somatosensoriales. Y estas se refieren a las alteraciones que se generan por lesión en áreas somestésicas, básicamente parietales posteriores. En este caso estaríamos hablando de lo mismo. Hay conservación de receptores sensoriales y de áreas primarias de la corteza, pero se afectan las regiones de integración secundaria y posteriormente terciarias. Y aquí este tipo de conocimiento, digamos, lo que nos permite es la imagen corporal y tiene mucho que ver con la propiocepción, aunque ya sabemos que la propiocepción se integra además de otros elementos, pero el hecho de que podamos ubicar la posición y el lugar de nuestro cuerpo, pues determina qué tanto lo percibimos y determina nuestra imagen corporal, por supuesto. Y también va a estar implicada en las habilidades espaciales, básicamente en la orientación derecha-izquierda. Yo les puse aquí algunas de las agnosias que son más comunes y que muy probablemente son las que podrían ustedes observar por el tipo de actividad que realizan con los pacientes, que son básicamente alteraciones en la orientación espacial derecha-izquierda, y esto es lo típico de cuando el paciente no logra identificar estas referencias espaciales importante, no solo ante el lenguaje, es decir, no es que se equivoque de mano, ¿no? Como a lo mejor a mucha población le ocurre, sino que incluso la navegación, es decir, el que él se desplace en un lugar puede ser errática, ¿no? Puede no tener una claridad sobre las coordenadas espaciales en que se desplaza. Podríamos tener otro cuadro que se llama somatognosia, que se refiere a la incapacidad para identificar las partes del cuerpo cuando lo pedimos de manera verbal. Por ejemplo, lo típico de señales su cabeza, señales su mano y demás. El paciente tiene dificultades para identificarlo. Contemplen o habrá que recordar que esto se debe no a que tengo una paresia, no a que no estoy comprendiendo lo que me estás pidiendo, sino a que aunque yo estoy recibiendo información a nivel primario de mis órganos, de mis partes del cuerpo, no logro hacer una identificación porque tengo una alteración a nivel parietal, a nivel parieto-temporal, que me impide reconocer las partes de mi cuerpo. Si vamos bien, no se trata de un problema de comprensión del lenguaje, es un problema a nivel del esquema corporal. Tenemos otro cuadro que se llama estereognosia, que es la incapacidad para reconocer objetos a través del tacto, ¿no? O sea, lo que hemos hablado antes, sobre todo lo visual, pues es la capacidad para reconocer ante la vista. Pero la estereognosia se refiere a que el paciente pueda reconocer, por ejemplo, cosas de uso común, una cuchara, una pluma, lo que quiera, a través del tacto. Y esto puede verse muy comprometido y aunque vuelvo a lo mismo, esto está un poco infradiagnosticado porque no es como que habitualmente empleemos el tacto para ir reconociendo las cosas, sí puede complicar aspectos cotidianos, pues o sea, el paciente podría tener dificultades para peinarse, para lavarse los dientes de repente, porque no tiene una capacidad tal cual para ejecutar el movimiento. Y bueno, otro cuadro bueno, la anosognosia, pues es un tipo de agnosia, pues frecuente, lamentablemente, y yo diría que es de las más difíciles. La anosognosia es la incapacidad para identificar los propios déficits cognitivos de cualquier tipo, no solo gnósicos, pues este tipo de pacientes igual les habrá tocado, son aquellos que no es que nieguen su padecimiento, o sea, no es desde un punto de vista de negación como mecanismo de defensa, sino no se dan cuenta de la falla, ¿sí? Y la nosognosia, aunque en este caso lo estamos pues poniendo o clasificando como un tipo de agnosia somatosensorial, la verdad es que también tiene una implicación muy importante a nivel frontal y por tanto no es claro si es una agnosia como tal o es un fallo, digamos, en el monitoreo, ¿no? De la información o en el monitoreo de la propia actividad cognitiva. Entonces, bueno, lo que sí es que la agnosia es muy incapacitante porque vamos, ustedes reflexionen sobre pacientes que han tenido con esta condición o pensemos un poco en un paciente o en los pacientes que no son conscientes de sus dificultades. Entonces, en estos pacientes, el incorporar estrategias de rehabilitación, el trabajar aspectos que ni siquiera notan afectados, pues es muy complejo. ¿Hay posibilidad de recuperarlo? Sí, un poco, pero sinceramente es de los aspectos más complejos de trabajar, ¿no? Cuando hay una nosognosia permanente o muy severa, de hecho, se opta por trabajar más, digamos, otros niveles más elementales, de tal manera que si bien en la conciencia o en la voluntad del paciente no trabaja por mejorar sus dificultades porque no las nota, no las puede reconocer, al menos trabaja otros elementos que le pueden ser de utilidad para mejorar incluso el grado de conciencia sobre las cosas pues, que están dificultadas. Bueno, un poco para ir cerrando esta presentación y bueno, dar cabida a preguntas o algún comentario o algo que nos quieran compartir. A mí me gustaría pues cerrar
diciendo que la importancia de los procesos nocivos en los procesos de fisioterapia, pues va a ir a las diferentes etapas del tipo de atención que ustedes brindan a los pacientes. De inicio para la evaluación, me parece que podría sesgarla, ¿no? O sea, podría sesgar la evaluación del movimiento o de las condiciones musculoesqueléticas, porque justamente al afectarse el proceso sensitivo perceptual, pues se puede generar una respuesta motora errática, ¿no? O puede no generarse una respuesta motora. Si se fijan y retomando lo que hablábamos al principio, la verdad es que las náuseas comprometen, pero no son el único proceso, y les vuelvo a enfatizar, no es ni el más importante ni es el único, porque yo pienso mucho, por ejemplo, en las apraxias, ¿no? En las alteraciones en el movimiento dirigido a metas. Seguro que eso sí les genera mucho más problema, ¿no? No sé, pensemos, vuelvo a la atención, al estado de alerta, es decir, lo primero en donde yo creo que impacta el hecho de que el paciente tenga un grado de alteración cognitiva y sobre todo un grado no identificado, es decir, si el paciente ni siquiera ha ido a una evaluación cognitiva o neuropsicológica donde se le exploren estos aspectos, entonces es muy probable que ustedes se encuentren con muchas dificultades que probablemente no están identificadas y que por lo tanto no están en intervención. Entonces creo que esa es la primera aportación importante de por qué comprender estos procesos, en este caso nósicos. Luego, como hemos visto, puede ser muy incapacitante. O sea, pensamos en un paciente con prosopagnosia, que les digo, no es como que sea lo más habitual, pero podría ocurrir. Muchos pacientes tienen agnosias visuales o auditivas, y a lo mejor ustedes en la intervención le dan órdenes o a lo mejor le muestran cómo hacer el movimiento, pero tiene una agnosia visual, pues evidentemente se requieren ciertas adecuaciones o se requiere hacer más una actividad multimodal para poder pues compensar estas dificultades que el paciente está presentando. Y bueno, las implicaciones en el pronóstico. Evidentemente que el paciente que debido a una lesión cerebral tiene agnosias y otros procesos cognitivos alterados, pues evidentemente el pronóstico es muchísimo más reservado, es un poquito peor porque evidentemente los procesos de rehabilitación física y de rehabilitación cognitiva, pues van a tener un grado pues de efecto, ¿no? O sea, van a tener limitantes que no dependen evidentemente de las técnicas que ustedes empleen, ni de las que empleamos nosotros, sino del propio recurso cerebral dispuesto, pero además del propio recurso cognitivo que aún tenemos del paciente, ¿sí? Pues bueno, realmente como recomendaciones hay un montón. Yo les puse estos libros pues básicos, la verdad es que son básicos, pero que pueden dar una buena idea, ¿no? De qué pasa con estos procesos. Este es un libro que yo sé que no son terapeutas ocupacionales o probablemente alguien lo sea, pero es un libro que es una buena introducción a los procesos. Hay casos clínicos, hay ejercicios, hay formas de evaluar y creo que puede ser de utilidad. Este es un libro pues ya meramente neuropsicológico, pero básico, que nos es bastante útil para introducirnos a estos procesos. Y les decía, no tocamos ahora el tema del neurodesarrollo porque ahí además la conformación gnósica práctica es diferente. Pero, por ejemplo, este libro nos puede dar una buena orientación de qué pasa respecto a las agnosias, o más que agnosias. En los niños no se habla de agnosias, sino de dificultades o dificultades en la adquisición de estos procesos. Entonces, en estos casos, pues, digamos, el manejo y la comprensión es diferente. Y bueno, como última parte, a mí me gustaría pues que habláramos de estos tres puntos. Si pudieran compartirnos, yo creo que por el chat o no sé, Adrián, básicamente estos tres elementos. A mí me gustaría mucho escuchar ejemplos en donde ustedes sospechen o a lo mejor hayan tenido la corroboración de pacientes con agnosias, es decir, qué dificultades vieron o cómo es que notaron que este paciente tiene agnosias o cómo se ven pues las agnosias, y luego qué ajustes o modificaciones como fisioterapeutas pues han hecho, y que a lo mejor para las personas que no han tenido la experiencia de tener un paciente con agnosia o a lo mejor lo tuvieron y no se dieron cuenta, pues puede servir como pues un apoyo pues para futuros casos. Ok, Ale, muchas gracias. Pues si alguno de los que están aquí en el chat, bueno, mejor dicho, si quieren compartirlo, pueden activar su micrófono y ya lo pueden, o sea, podemos ir ahí platicando acerca de alguno de los casos que ustedes hayan tenido, que hayan visto y que consideren, pues, como bien dice Ale, que posiblemente tuvo eh, algún problema con alguna náusea, o más o menos con lo que acaba de comentar Ale, pues tienen sospechas de que pudiera ser. Entonces, no sé si alguien de ustedes quiera participar. O si hay dudas o preguntas, adelante. Bueno, en lo que se van animando, yo voy aprovechando. Ale, Sí.
¿Cuándo, en qué margen de edad nosotros ya podemos considerar que el cerebro ha alcanzado, no sé cómo explicarlo, como esa madurez, donde ha alcanzado mejor dicho, esa madurez fisiológica, donde se han establecido ya las nocias y nosotros podemos evaluarlas como nocias y además podemos pensar pues que es en una agnosia? Claro. Pues mira, ha habido como un debate de qué edad. Antes se hablaba muy puntualmente que a los 21 años terminaba el desarrollo de las funciones ejecutivas, que son de los últimos procesos en desarrollarse. Ahora ha habido estudios que en mujeres llega a ser 21 o 24 años y en hombres llega a ser hasta los 27, 28 años. Entonces, básicamente, luego de la segunda poda neural, o sea, recordar que existen varios procesos de poda neural, el segundo de ellos, que es este que ocurre eh, pues en la adultez joven, ¿no? Alrededor de los 21 años en general, digamos en lo estándar, es ahí donde, digamos, se concreta el desarrollo de las funciones cognitivas. Y regularmente es ahí donde se empieza a hablar ya de procesos de pérdida más que de procesos de dificultades para la adquisición. Entonces yo te sugeriría considerar esa edad promedio, ¿no? Después de los 21 ya esperamos que una persona tenga totalmente desarrollados los procesos cognitivos en general. Ahora, creo que para específicamente hablar de agnosias, pues realmente es mucho más incipiente. Hay un artículo bastante bueno que les sugiero pues buscar, es de Matute, de Esmeralda Matute, que es el desarrollo de las funciones visoespaciales. En este artículo, que está de libre descarga en español y es, o sea, es bastante ilustrativo, literalmente nos pone esquemas y demás, lo que ella describe es el desarrollo en la primera infancia, ¿no? Y cómo se va concretando, pues, en los años de infancia, pues, mediana y tardía. Entonces, con esto lo que quiero decirte es que si hablamos de la globalidad de adquisición de los procesos cognitivos, se habla de los 21 años aproximadamente, porque ahí es donde se concreta el desarrollo de las funciones ejecutivas. Pero si hablamos de cada proceso, cada uno tiene un tiempo de maduración. Entonces yo les sugeriría pues revisar, por ejemplo, en el libro de Ardila que les comenté o en este otro artículo, más puntualmente sobre los procesos que les interesen. Realmente, digamos, un niño de unos 6, 7 años, hasta más chiquito, pues ya gnósicamente, o sea, los procesos de identificación están totalmente, pues, concretos, pues ya están establecidos. No obstante, no usamos mucho los términos agnosias como tal, sino hablamos de procesos disgnósicos o de otro tipo de conceptos, ¿no? Pero, digamos, para fines prácticos ya se han consolidado de alguna manera, ¿sí? Sí, ok. Sí, muchísimas gracias, Ale. Oye, a ver, según, como a modo de resumen, lo que entendí acerca de tu plática, básicamente una nocia es el proceso de asociación, ¿no? De diversos estímulos sensoriales que dotan de significado algo, ¿no? Lo que sea. Sí, es correcto. Bueno, más que asociación, es que me parece que la asociación es solo uno de los elementos. A mí me gusta Sí. pensarlo un poco más como esta integración de estímulos, efectivamente, como tú lo dices, de estímulos sensitivos, y luego sí hablar del proceso asociativo, bajo el precepto de que es hasta la asociación que se le confiere el sentido. Pero como ya les hablaba, pues hay dos partes importantes. Una que tiene que ver con la integración de los estímulos y una que tiene que ver con esta representación que yo me estoy haciendo en la mente, qué significa, qué función tiene, toda esta situación, que de hecho ya se asocia ahí o ya interviene pues el sistema semántico, que es lo que nos da el sentido a las cosas. Entonces el proceso perceptual pues incluye ambas cosas, o sea, no es la asociación solo, sino es la integración de los elementos y luego pues el conferirle el significado, ¿sí? Ok. Y habitualmente el significado de algo eh, casi siempre ocurre a través de la integración de diversas modalidades sensitivas o sensoriales. No casi siempre, yo diría siempre. Es decir, Ok. cuando con esto me recuerdas que evidentemente se habla de una agnosia cuando se trata de objetos que yo conocía, ¿no? Mm, Obviamente. Si tú, mucho les pongo el ejemplo de que, por ejemplo, de la cafetera italiana, ¿no? O de cualquier cosa que no sea usual para las personas, si no lo reconozco, pues no es que tenga una agnosia, es simplemente que yo no conozco este objeto.
La agnosia se refiere a la incapacidad de reconocer estímulos que son familiares o que yo conocía previamente, antes de la lesión o de lo que me haya ocurrido. Entonces, en ese sentido, es decir, cuando yo aprendo el estímulo, cuando yo conozco un estímulo, requiero de la integración de todas esas modalidades, ¿no? Yo mucho les pongo como reflexión, a lo mejor no lo quieren compartir por pena o por desinterés, no lo sé, pero piensen un momento, ¿cuándo aprendieron que era un perro, no? Pues muy chiquitos, ¿no? Y lo aprendimos porque lo vimos, lo escuchamos, lo sentimos, lo olimos. Es decir, el concepto a nivel, digamos, interno, a nivel de representación mental, el concepto incluye todas las modalidades sensoriales que se puedan asociar a ese estímulo, ¿sí? Cuando nosotros tenemos un elemento externo, por ejemplo, un lápiz, una pluma, cuando tenemos este objeto, obviamente a lo mejor yo ahora lo estoy reconociendo por lo áptico, por la vía sensoriomotora o sensitiva, pues. Pero si yo solo lo viera, pues en este momento el estímulo evidentemente es visual. Yo voy a hacer la integración a nivel visual y en mi cerebro se va a activar el concepto asociado a este elemento. Esto quiere decir, y esto ocurre muchas veces, ¿no? Es como cuando vemos en la tele una hamburguesa deliciosa que hasta la olemos, ¿no? Ay, sentí como si la tuviera aquí, hasta se me activó bueno, no decimos así, pero hasta lo olimos. Y es por eso, porque cuando yo reconozco ese estímulo que estoy viendo, hasta se activa, ¿no? Pues otros elementos sensoriales asociados a ese concepto, porque lo que se activa es el concepto, ¿sí? Ok, ok, muchas gracias, Ale. Muy claro, como siempre. Alguien que quiera, que tenga alguna duda o alguna pregunta que quiera compartir o algún ejemplo que quiera compartir. Hola, buenas tardes, soy Anaí. Bueno, voy a explicar sobre un ejemplo que tuve, que fue de un paciente que tenía 13 años y presentaba alteraciones, lo que viene siendo en la orientación espacial derecha-izquierda, y también anosognosia. También le presentaba que no reconocía, por ejemplo, las monedas, por ejemplo, de 1 peso, 5 o 10. O sea, él nos podía traer dinero y él decía que traía 15 pesos y en realidad traía 50 pesos. Y fue muy difícil trabajar con él, ya que no hubo cooperación por parte de la mamá en traerlo a terapia y fuera algo en conjunto, ya que se trabajaba con la neuropsicóloga y yo soy fisioterapeuta, pero no se pudo tener avances con ese paciente. Muchas gracias, Anaí, por compartir. Sí, creo que además tú nos pones, ¿no? Otras complicaciones usuales, más allá, o sea, a mí me parece yo mucho de lo que he discutido con Adrián es este elemento de que a veces trabajamos separadamente, ¿no? O sea, yo creo que ese es de inicio el problema, que a veces uno como neuropsicólogo pues quiere hacerlo todo o no entiende las dificultades físicas que el paciente está teniendo de movimiento que perfectamente ustedes conocen y probablemente ocurra a la inversa. Además de esta complicación nata, ¿no? Natural que ya vamos intentando quitar mediante este tipo de foros o de espacios donde se busca pues una relación más interdisciplinaria y eventualmente multidisciplinaria, hay otras condiciones como esto que comentas, Ana, y muy importante. O sea, que no solo es, bueno, ya se identificó y ahora cómo se trabaja, ¿no? Solo enfatizar, digamos, la orientación derecha-izquierda inicia siendo algo no verbal, o sea, nosotros aprendemos esas orientaciones, hay un montón de literatura al respecto, pero aprendemos esas orientaciones porque las requerimos para la navegación, ¿no? Por eso este artículo que les sugería es muy útil, porque ahí nos plantean cómo vamos aprendiendo a partir de esa delimitación en el espacio, ¿no? De cuando el niño gatea, de cuando el niño va poniendo unas barreras físicas y demás. La connotación como tal lingüística, cuando ya hablamos de derecha e izquierda, se adquiere aproximadamente a los 8 años, ¿no? O sea, ya se espera. En este caso que nos ponen ahí, a los 13 años, pues por supuesto que ya era muy esperado que el niño supiera derecha e izquierda sin problema. Por supuesto que era esperado que él reconociera las monedas. Ahí a lo mejor, no sé, ahí si quieras agregar, no sé si la falla es visual, si la falla es áptica, si la falla es de memoria, porque si nos fijamos, el que no reconozcamos una moneda se puede deber a muchas razones. Entonces, Pues yo por creo eso, que tenía de ambas, tanto visual y memoria. Y aparte, ahorita otro dato que me acuerdo es que él pues no avanzaba en la primaria, siempre se quedó en tercero porque pues ya no lo podían recorrer ni a primero ni a cuarto. Entonces ya tenía 13 años y como no se podía avanzar, pues siempre se quedaba ahí. Y ya posteriormente decían que ya lo pasaban de año, pero pues ya era así como de que, bueno, ya sabemos que este niño no avanza, no le ponemos atención y nos enfocamos a los demás alumnos.
y pues siempre lo pasaban de año, pero no tenían ningún aprendizaje, ni siquiera el abecedario ni las letras principales, que son las vocales tampoco. Ya, pues sí, este era un cuadro bastante severito, ¿no? Donde Sí, empezó a haber un desfase probablemente el desarrollo, seguramente a una temprana infancia, y cuando ya entra en un contexto escolarizado donde la demanda cognitiva se incrementa de manera muy importante, pues evidentemente el desarrollo que había adquirido no le es suficiente y por eso empieza a haber no solo un rezago, primero quizás un desfase, luego ya como tal un retraso en el desarrollo y luego eso genera un rezago educativo, ¿no? O sea, esta parte pues me parece importante porque nos ejemplifica bien pues todos esos efectos que hay cuando pues no se da una intervención adecuada por cualquier razón, en este caso quizás por los padres, ¿no? Muchas gracias, Anaí. No sé si alguien más quisiera Yo aportar. tengo, sí. Hola, buenas tardes. Soy Luisa Fernanda. Tengo una preguntita. Es que no sé, tengo como confusión o quisiera que me explicaras qué relación o qué diferencia hay con la pérdida de memoria. Entre las gnosis y la pérdida de memoria, ¿te Exacto. refieres? Claro. Ajá. Fíjate que esto es muy interesante, Luisa, porque tendemos a atribuir, sobre todo en el envejecimiento, todo parece memoria, ¿no? O sea, uno se distrae y, ay, qué mala memoria tengo, pero realmente no es la memoria, probablemente sea la atención, sea el lenguaje, sean otras cosas. Los problemas de memoria realmente se refieren, hay, digamos, dos tipos que se pueden parecer a las agnosias. Uno de ellos tiene que ver con la incapacidad para recordar el nombre de algo, por ejemplo, o recordar algo que quiero decir, ¿no? Por ejemplo, el que, ay, es que no me acuerdo la cosa esta, pero vuelvo a lo mismo, no es que yo no reconozca que esto es una pluma, es que probablemente yo no me estoy acordando del nombre, ¿no? Que incluso ni es memoria, eso es un tipo de anomia. O el otro que te digo que se podría parecer es una falla que se llama de memoria semántica. La memoria semántica es la que nos permite, un poco lo que les comentaba hace ratito, la memoria semántica es la que nos permite guardar la información del mundo. Entonces, cuando la memoria semántica se degrada, por ejemplo, en etapas ya más avanzadas de la demencia tipo Alzheimer o de las demencias frontotemporales en la variable semántica, ahí lo que vemos es que el paciente empieza a perderle el sentido a esto que está viendo. Es decir, no sabe ni siquiera el uso. Un ejemplo que yo les pongo mucho es de una paciente que usaba un lápiz labial para pintarse el cabello. Es decir, no sabía el uso del objeto. ¿Sí me explico? No solo es que no lo reconozca en cuanto a no nombrarlo, sino que incluso hace un uso totalmente errático del objeto. Entonces, las gnosis como tal, solo para enfatizar, Fernanda, las gnosis se refiere a poder reconocer un objeto, poder reconocer un sonido, un sabor, ¿sí? Y se refiere a esto, al poder yo integrarlo en mi cerebro y poder darle una connotación. La memoria es el proceso que nos permite registrar la información y luego recuperarla en un momento que sea necesario. No sé si vemos la diferencia. Sí es muy clara realmente en la clínica y muy claro en lo teórico que son procesos muy diferenciados. Neuroanatómicamente dependen de estructuras lejanas, relativamente hablando, y en cuanto a función, esas serían las dos funciones principales. La agnosia es un problema para reconocer un objeto y la amnesia o el problema de memoria se refiere a la incapacidad para aprender información nueva o para recordar la información que yo ya había almacenado. No sé si fue claro, no sé si tengas algún ejemplo donde ahí como que te confunda el qué es qué. Sí, digamos, cuando una persona no reconoce una imagen, Ujú. ujú, ahí entonces yo diría, se le olvidó, digamos, reconocer la foto de esa persona, o sea, ya sea el papá, se le olvidó quién era por falta de memoria o por la agnosia. Ok, ahí ¿Sí? fíjate, tú misma, perdóname que te interrumpa ahí, en el lenguaje tú misma estás usando el término adecuado. Si ella ve a una persona con bigotito, que no sé qué, pero o sea, no me acuerdo quién es, ese es un problema de memoria, ¿no? Porque significa que yo estoy reconociendo esto que veo, sé que es un hombre, sé que tiene 80 años, sé que tiene bigotito, pero no sé quién es, eso es memoria. Pero si yo, por ejemplo, el caso que les ponía aquí de la prosopagnosia, si yo no logro integrar, ni siquiera sé si eso es un hombre o un caballo, ¿no? Eso es un problema Ah, ok. agnóstico. Te comparto algo. Ahorita te la muestro. En esta que te voy a mostrar, que es del neuropsí breve,
una paciente me dijo que esto era, compañera Fer, ¿qué es esto Sí, que te estoy mostrando? un reloj. Un problema, por supuesto. Esto es un reloj, nadie lo duda aquí, y si lo duda alguien tendríamos un problema. Pero una paciente, por ejemplo, me dijo, esto es una mochila. ¿Sí me explico? No es que olvidar el nombre ni nada por el estilo, sino no pudo identificarlo. Es decir, si nos fijamos, la estructura podría ser similar, pues un poco por la cuerda, porque esta parte es más gruesa, pero esto claramente es un reloj, ¿no? O sea, no podría confundirse realmente con una mochila. Ella Oh, tenía problemas para integrar los elementos y no es que olvidara que esto fuera un reloj, sino no reconocía que esto era un reloj. ¿Sí? perfecto, muchísimas gracias, De Alejandra. nada, de nada. ¿Alguna otra pregunta, algún otro comentario? Sí, yo quisiera platicar acerca de un paciente que tuve hace un tiempo. Ujú. Eh, Era un paciente con secuelas de EBC de 70 años aproximadamente, que tenía afasia de Broca. No podía comunicarse, pero pues sí entendía bastante bien. Pero batallé mucho porque, o sea, aparte de que no podía decirme las cosas verbalmente, no podía tampoco comunicarse por la escritura, o sea, no, él como que era consciente o sea, sabía que lo que tenía que decir, pero no podía escribirlo, ni incluso con señas, o sea, para todo ejecutaba el mismo movimiento. O sea, yo le preguntaba algo y fuera lo que sea, siempre hacía la misma seña. Entonces, pues sí fue complicado. Estaba en terapia de lenguaje, pero pues no, como que no encontramos la forma de poder comprenderle de una mejor manera o de trabajar mejor con él. Además de que tenía subluxado el hombro, entonces sí fue algo complicado. Claro. Sí, en este caso, bueno, para quien no lo tenga quizás muy claro, pues las afasias son alteraciones en el lenguaje, ¿no? O sea, esto es, digamos, es otro, ¿se acuerdan cuando puse aquí, ¿no? Varios procesos que le dije, bueno, hoy hablaremos de gnosis, pero realmente hay N cantidad de procesos. Creo que los ejemplos que han dado han sido muy útiles para enfatizar esto que les digo. O sea, hoy nos enfocamos en gnosis, pero seguro en la vida cotidiana les tocan pues mezclas, ¿no? Como esto que me están comentando. Entonces, en este caso, el caso que nos platica la compañera, una fase es una alteración en el lenguaje, la fase de Broca es una alteración específicamente en la expresión lingüística, pues bueno, no vamos a meternos ahora en los mecanismos de por qué se genera, pero digamos, quizás lo que, ¿tú eres fisioterapeuta, compañera? Fer, Sí, ya. sí. Ajá, quizás, bueno, nos quieres compartir, por ejemplo, específicamente ya nos has hablado un poco de eso, ¿no? De que pues el paciente realmente no tuvo gran mejoría, tenía muchas dificultades, pero platícame a ti en tu trabajo como fisioterapeuta, esta afasia, esta alteración en el lenguaje, ¿en qué cosas te complicó? Es decir, ¿qué no pudiste hacer con este paciente o qué adaptaciones empleabas con él, pues para un poco intentar mitigar sus dificultades? Que por ejemplo siempre se quejaba, o sea, su expresión se veía molesta de que, no sé, si algún movimiento, algo que se hacía no le agradaba o le molestaba más, era lo que le inquietaba y siempre estaba molesto. Entonces no había la forma de que él me pudiera decir qué era lo que pasaba y como comentaba, fui a pedir ayuda a terapeuta de lenguaje y sí fue complicado, no lográbamos como que entender cuál era su inquietud. Y pues sí, prácticamente todo el tiempo fue así, realmente no encontré la forma de poder tratar de entenderle o entender cuál era su inquietud, qué era lo que le preocupaba tanto, pues. Claro. A mí me gustaría hacerte dos comentarios. Uno de ellos tiene que ver con justo con el trabajo multidisciplinario del que hablamos, ¿no? O sea, a mí me parece que si bien la terapeuta del lenguaje nos es muy útil, nos apoya en ciertas cosas, la afasia es un problema del lenguaje, no es un problema del habla, ¿no? Esta parte me parece que para ustedes como fisioterapeutas es necesario tener súper claro.
O sea, a lo que me refiero es, cada quien nos tocan ciertas cosas. Yo no me podría meter a hacer el método WOAD porque no lo sé, no lo conozco, pero sé que existe y sé que ustedes quizás bueno, no sé si todavía se use pues, pero ustedes son expertos en ello, ¿no? O sea, yo tendría que pedirle orientación, oye Adrián, oye fisioterapeuta, ¿cómo se maneja este tipo de cosas, ¿no? Es decir, yo no puedo atribuirme una función que no me toca. Y a lo que voy es que de repente el terapeuta de lenguaje es muy bueno para ciertas cosas, pero así, o sea, como para el habla, para la mecánica del habla nos es súper útil, no hay nadie mejor que él. Pero en este caso la afasia es un problema cognitivo, es un problema a nivel del lenguaje, no es el aspecto motor, no es que el paciente se trabe, ¿no? No es eso, es un problema a nivel central, a nivel cerebral, en donde no se puede producir un lenguaje fluido. Y esto te lo enfatizo porque creo que quizás quien se quedó corta fue la terapeuta de lenguaje, ¿no? Quizás no terminaron de comprender el caso porque no era solo eso lo que se necesitaba. Quizás ahí sí la participación de un neuropsicólogo pues era indispensable porque el paciente tenía una severidad que requería no solo terapia del habla, sino también terapia o intervención pues a nivel cognitivo. Y la segunda observación que quisiera que todo el mundo considerara es que aunque ahorita nos estamos refiriendo quizás al aspecto físico, al aspecto motriz o al aspecto cognitivo, pues el paciente va a tener otra serie de reacciones. Y algo muy común, compañera, es que las afasias, sobre todo si ya tienen un tiempo de evolución, o sea, más de un año, tienden a tener muchos cambios emocionales y conductuales, porque imagínense lo frustrante que debe ser no poder comunicarse, ¿no? O sea, yo veo a tu paciente y tú misma me lo dices, pues no entendíamos por qué se quejaba, no entendíamos qué nos quería decir. Y lo peor es que como ahí no hay tanta anosognosia, muchos pacientes con afasia se dan cuenta perfectamente de sus dificultades. Entonces ellos, por ejemplo, se frustran en querer decirte algo y lo peor es que probablemente ni se dan cuenta que no se están dando a entender. Entonces yo con eso, o sea, lo que te quiero acotar es que seguramente te va a pasar, les va a pasar, nos va a pasar a todos, que el paciente va a tener algunas veces síntomas también emocionales y conductuales que van a complicar aún más el proceso de rehabilitación, ¿no? Y que por eso hay que saber verlos, o sea, saber, esto es un cambio conductual, esto es un cambio emocional. Y entonces, bueno, en su caso, el psicólogo, el neuropsicólogo, quien sea la persona a cargo de este tipo de síntomas, pues tendrá que hacer una revisión de ello, ¿no? Porque creo que eso puede llegar a complicar mucho más. A mí me ha tocado ver con pacientes, no sé, o sea, ustedes reflexionen, no si quieren compartirlo, si da tiempo y si no, pues queda un poco la reflexión. El hecho de que ustedes la tienen difícil en cuanto a la conducta y el ánimo del paciente, ¿no? A mí me ha tocado escuchar de, pues, casos que tengo con sus terapeutas cuando hablamos y demás, que el paciente agrede, que el paciente agrede verbal y físicamente, que el paciente se niega, ¿no? Y que al final pues habrá que entender que estos son síntomas de su cuadro, ¿no? Y que a lo mejor estas son las formas que el paciente tiene para expresar la inconformidad o expresar de alguna manera lo que por su lenguaje o por alguna dificultad o alteración no puede hacer como habitualmente lo hacemos. Entonces, si ustedes lo leen así, creo que hasta emocionalmente no nos es tan impactante, ¿no? Porque entendemos que no es como que sea personal y no es porque uno sea mal terapeuta o fisioterapeuta, sino pues realmente esos son los síntomas que nuestro paciente está teniendo y que, bueno, además están muy reportados que se presentan, pues digamos, constantemente en los pacientes, sobre todo cuando hay cierto dolor o cierta requerimientos más elevados al paciente. ¿Sí? No sé, Adrián, si quieras cerrar o si quieras alguna otra pregunta. Creo que Rosa levantó la mano, entonces adelante, por favor. Hola, bueno, nada más es como un comentario, también retomando un poquito como el trabajo multidisciplinario que debemos de tener. Yo soy terapeuta de audición y lenguaje y pues creo que también es súper importante reconocer esa parte en que los terapeutas de lenguaje no solo nos dedicamos al habla, sino que también vemos lenguaje como tal y vemos temas de cognición y en mi caso pues hasta audición, ¿no? Pero depende mucho de la formación que uno tenga y es súper válido también como reconocer nuestros límites y nuestras trincheras para poder tener como una buena comunicación en el equipo y pues trabajar adecuadamente por el paciente. Solo eso.
Muchas gracias, Rosa. Totalmente de acuerdo, ¿no? Yo creo que para todos los lados es lo mismo, o sea, ninguna profesión puede ser omnipotente y creo que mientras más se entienda eso, y creo que afortunadamente estamos en una época en donde se está entendiendo y se está integrando, ¿no? Yo particularmente he trabajado afortunadamente en equipos multidisciplinarios y bueno, eso permite entender mejor y atender mejor al paciente, que es la finalidad, ¿no? En el caso de la compañera, como tú dices, también creo que pues no podemos hacer una generalización, o sea, es muy probable que quizás a esa terapeuta específicamente le falta un poco más, quizás experiencia incluso, ¿no? Para saber reconocer en qué momento ya no estaba siendo tan comprendido el paciente, pero sí, sí, coincide totalmente contigo, ¿no? O sea, yo también he conocido terapeutas de lenguaje, incluso terapeutas ocupacionales que pues vamos, se hace un buen equipo, ¿no? Porque se entienden gerontólogos, por ejemplo, también que pues tienen otro enfoque y que además aportan pues mucho desde otras perspectivas, ¿no? Muchas gracias, Rosa, Rosy. Pues no sé si hay algo más. Nada más compartir algo al grupo de parte de Yolanda, que me escribe con respecto a lo que estaban preguntando hace rato acerca de la diferencia entre lo que es un problema de memoria o una agnosia. Entonces ella comenta, dice, me parece que existen tipos de errores específicos para diferenciar entre problemas en la percepción y memoria. En la percepción tendríamos errores para identificar características o sintetizarlas en un todo, y en la memoria tenemos errores en el volumen de información, el cual aumenta a pesar de ayudas externas, siempre con una búsqueda activa, sustituciones de sonidos o palabras de acuerdo a su campo semántico. Ok. Bueno, sí, o sea, sí, el problema es que los procesos cognitivos los separamos con fines didácticos, ¿verdad? Pero a nivel del cerebro, pues muchos comparten ciertas características. Yo coincido en que las nocias principalmente se refieren a eso, ese análisis, esa síntesis de información, pero evidentemente para concretar el proceso perceptual se requiere de la semántica. Y la semántica además pues es un elemento de la memoria. Por eso digo que es un poco complicado como que separarlo. Sí, creo que, vamos, creo que vale la pena que todos tengamos clara la diferencia entre una agnosia, que es esta dificultad para reconocer un elemento, no para recordarlo, sino para reconocerlo, y que la memoria pues no solo es un volumen, ¿no? O sea, la memoria es incluso porque si hablamos de volumen me hace pensar como solo en la memoria implícita, ¿verdad? Explícita, perdón, o sea, solo la memoria que depende de mi esfuerzo y no necesariamente, ¿no? O sea, la memoria pues es también un elemento complejo porque hay tipos de memoria o de aprendizajes implícitos. Por ejemplo, en los pacientes con lesión pues severa, con secuelas importantes, tendemos a usar mucho más la rutina, y ustedes lo saben perfecto, ¿no? Usar la rutina, usar la constancia para que el cerebro, ¿no? Aprenda de manera implícita. Es decir, el paciente ni siquiera hace un esfuerzo consciente y voluntario y sin embargo aprende. ¿Sí vamos bien? O sea, la memoria, al final de cuentas, habrá que entenderla como esos mecanismos que nos van a permitir adquirir información de todo tipo. Hábitos, rutinas, procedimientos, información del mundo, volúmenes de información del mundo y los elementos o conceptos que después nos van a permitir que reconozcamos lo que estamos viendo. Para que yo tenga un proceso gnóstico, pues dependo de que mi aprendizaje y mi memoria se hayan permitido guardar información para que pues pueda reconocer lo que estoy viendo. ¿Sí? Ok, muy bien. Pues agradecerte muchísimo, Ale, por haber aceptado la invitación. Definitivamente es un tema padrísimo siempre cómo lo explicas de una manera que es dentro de lo que cabe, sabemos que es bastante complejo, pero me parece que el resumen bastante bueno en el sentido de que siembra, yo creo que la semillita, ¿no? Para que pues abras un poquito más el panorama, investigues un poquito más y sobre todo algo que se ha mencionado bastante es acerca de la integración de varios profesionales dentro de la intervención clínica y terapéutica, que sin duda hoy por hoy, aunque está muy en boga, me parece que todavía estamos recorriendo un camino bastante largo, porque aún así todavía no alcanzamos a hacer todavía este proceso, ¿no? de integración de diferentes profesionales y sobre todo la intención este tipo de pláticas de fisiocortos, por ejemplo, pues es justamente eso, ¿no? De repente dar
darte cuenta que hay muchos fenómenos que están inmersos dentro de un padecimiento, ¿no?, que presenta una persona, ¿no? Porque justamente esa es una persona, no es una patología o un problema anatómico y demás. Y algo que a mí les puedo comentar como oficio es que de repente en la formación universitaria suele ser, me parece que bastante estrecho, porque si eres fisio, entonces únicamente es lo motor, ¿no? O lo mecánico. Y a veces lo mecánico, pues definitivamente para que algo se pueda mover se necesitan integrar varias cosas, ¿no? Entonces, ahora que vamos entendiendo un poquito más acerca de cuántas funciones están implícitas, están involucradas, por ejemplo, en un paciente que tiene un problema, un desorden, ya sea neurológico, incluso a veces no neurológico, pues me parece que es bien importante, ¿no?, que sepamos todo esto. A veces no necesariamente que lo sepamos evaluar o que seamos los expertos. Con solo identificarlo me parece que es suficiente para que tú lo puedas enviar o canalizar con el profesional, ¿no?, el profesional adecuado. Entonces, te agradezco muchísimo, Ale. La verdad es que bastante bueno todas las preguntas, las respuestas. Creo que todo ha valido muchísimo la pena. A mí particularmente me encantó muchísimo. Entonces, yo espero que pues, más adelante podamos de nuevo compartir algunos otros temas que desde tu práctica clínica diaria consideras tú que es como muy común, ¿no? Digo, aparte eres experta en memoria, demencias, entonces quizás más adelante podamos abordar un poquito también estos temas. Ok, pues Ale, muchísimas gracias, que descanses, que tengas bonita noche. Muchísimas gracias a todos por haber estado en este episodio nuevo de Fisiocortos. Y pues nada, invitarlos a que ya saben, nos sigan en nuestras redes sociales, mías de @neuroabc y también las de Héctor Axalco, que es @Héctor Axalco García, porque constantemente ahí es donde estamos publicando toda la información de los siguientes fisiocortos. Y pues nos vemos el siguiente miércoles, igual a las 7 de la noche, para poder continuar con estos temas tan interesantes. Entonces, pues muchísimas gracias a todos, que pasen buena noche y nos vemos la siguiente semana en nuestro siguiente episodio de Fisiocortos. Muchas gracias, Adrián. Muchas gracias a todos. Que tengan buena noche. Gracias, bye.